Hoy, en la rueda del hámster, sácale tiempo al tiempo. La rueda del hámster, con Nadia Montero y Arnau Benlloch. No tengo tiempo, voy de cabeza. Cuando encuentre un hueco, quedamos. Me faltan horas, voy de culo. No me da la vida para más. Son frases excesivamente habituales y que contienen en sí mismas la semilla de la ansiedad, el estrés y, por tanto, de una vida alejada del ideal de salud y bienestar que merecemos los seres humanos. A cada persona de este planeta la vida le regala 1440 minutos cada día. ¿Cómo invertimos este tiempo? Es lo que en la mayoría de casos marca la diferencia entre una vida apacible y con sentido u otra vivida a trompicones y desnortada. Por muchas autoexcusas que inventemos, el director general de nuestros minutos vitales siempre somos nosotros mismos. Bien es cierto que en el colegio, entre raíces cuadradas y dictados, nadie nos enseñó a gestionar nuestro tiempo. Bien es cierto también que la irrupción de los móviles, el WhatsApp y las redes sociales en nuestras vidas ha supuesto un epicentro de distracción masivo, una fuga de concentración intermitente. Todos tenemos claro que el tiempo vuela, pero la buena noticia es que tú eres el piloto. Hoy, en la rueda del hámster, sácale tiempo al tiempo. Sumario y comenzamos. Hoy visita la rueda del hámster Santiago Pérez Castillo, Interim Manager, experto en gestión del tiempo y formador. Visitaremos Gijón para charlar con Berto Pena, considerado uno de los gurús de la productividad en nuestro país. Y el joven asesor empresarial Oriol López nos dará unos breves y sencillos consejos para ahorrar tiempo cada día. En la sección de alimentación consciente, Mariano Granero, coach nutricional, nos da algunas pistas de cómo alimentarnos para ganar en productividad. No perdamos ni un segundo, ya gira la rueda del hámster. Nos visita hoy Santiago Pérez Castillo. Él es Interim Manager y es experto en gestión del cambio en organizaciones y personas. Imparte seminarios por toda España para enseñar su método de gestión del tiempo y la productividad. ¿Qué tal, Santiago? Encantado, Arnau. Muy buenas. Bueno, vamos al grano. ¿No tengo tiempo o no sé organizarme? Tiempo, a la hora de la verdad, todos tenemos el mismo, como tú muy bien comentabas en la introducción. Esos 1440 minutos que se nos otorgan. La verdad es que se nos dan gratuitamente todos los días. Y entonces nadie puede decir que tiene ni más ni menos que eso. La diferencia, como tú bien decías, es qué uso haces de ello. Entonces, Santiago, esto que decimos muchas veces, es que si tuviese 10 minutos más, 3 horas más, o sea, la solución no sería tener más tiempo, porque a lo mejor haríamos lo mismo, ¿no? Yo lo que suelo decir es que si no sabemos gestionar el tiempo que tenemos en este momento, es decir, ¿para qué queremos más? Es decir, vas a seguir metiéndote más en tu pozo o en lo que estés haciendo mal. Entonces, quizás lo más importante es párate, aprovecha el que tienes y luego pide más. ¿Y se te dará? Se te volverán a dar los 1440, pero probablemente con otro punto de vista, con otro enfoque y con otra ilusión, el de utilizarlos para tu propio provecho, no para el provecho de otros. Uh-huh. A mí me gustaría que, como gestor del tiempo y como formador en gestión del tiempo, nos explicaras un poquito en qué diferentes áreas de la vida hay que equilibrar ese tiempo. Porque muchas veces se nos va la vida en el trabajo, o se nos va la vida algunos, pues en el ocio, pero esos desequilibrios, ¿cómo deben de estar? Yo, a la hora de la verdad, en el modelo del reloj productivo, que es de alguna manera la filosofía que transmitimos cuando hablamos de mejorar la productividad, nos centramos básicamente en un concepto. Es decir, nosotros somos una persona, como si estuviéramos en el centro,
y vamos buscando un yo integral, un yo equilibrado, ¿no? Entonces, reconocemos que hay en la vida hasta 6 dimensiones, ¿no? Una es, lógicamente, la parte laboral, la parte profesional, pero bueno, no solamente de trabajo está hecho el hombre, ¿no?, que diría aquel, sino que estamos hablando de que tienes una dimensión mental y educativa, es decir, todos nos gusta aprender cosas. Tenemos una dimensión que es social y cultural, es decir, oye, no somos ermitaños, sino que estamos en contacto con gente a nuestro alrededor y interactuamos con ellos. Tenemos una parte también ética y espiritual, algunos más marcadamente religiosa, pero otros más marcadamente orientada a valores o ayudar al prójimo. Tenemos también una parte familiar. Y no nos olvidemos, es una parte que forma parte, tengamos o no tengamos familia, ya que aunque no tengamos, digamos, pareja o niños, siempre tenemos gente con la que queremos estar. Entonces, quieras que no, estamos hablando de que son 6 dimensiones que dan forma a una rueda y que cuando una de ellas o se deshincha demasiado o se hincha demasiado, el problema es que las ruedas que están deformadas no funcionan. Entonces, esa es la filosofía que nosotros transmitimos. Es decir, en muchos casos, cuando estamos realizando procesos de cambio y de mejora de productividad para directivos o para personas a título particular, lo que nos encontramos es que hay una dimensión, en gran número de casos es la dimensión profesional, es decir, trabajamos demasiado y digamos que esa dimensión crece, se hace tan grande que al final termina atascando la rueda. Y vamos, en contraprestación lo que ocurre es que las otras se hacen muy pequeñitas. Entonces, esa deformación a nadie nos sienta bien. Es decir, nosotros que estamos y menos a la familia, ¿no? A la pareja que tienes en casa, ¿no? Que suelen ser los damnificados más cercanos, ¿no? Son los más fáciles, como diría que son los que menos se quejan de repente, hasta que llega un momento que explotan y se acaba. Entonces, ahí es donde está el problema. Es que en este sentido muchas veces parece que vayamos nosotros detrás de ese tiempo, ¿no?, que se nos escapa y que alguien lo controla, que no somos nosotros. Sea tu pareja, tus niños, un jefe que te pide más y más y más. ¿Quién controla realmente nuestro tiempo? Esa es la gran pregunta, esa es la pregunta del millón. Yo siempre digo que hay una expresión que dice trabajar contra reloj. Yo digo, qué bonito sería, y es lo que transmitimos, si el reloj trabajara para ti. No estás trabajando contra el reloj, haz que el reloj trabaje para ti. Entonces, eso solamente lo podemos cambiar cuando tenemos clara una visión, que es una visión que transmitimos con una frase, que es cómo podemos cambiar ese reloj que nos aprieta, nos atenaza, del cual estamos colgando todo el día, y pasamos a cambiar el reloj por la brújula en nuestra vida. Entonces, cuando cambias el reloj por la brújula, se te abre un sinfín de posibilidades, ya que empiezas a tener objetivos, empiezas a tener ilusiones, empiezas a tener ganas para conseguir cosas y hacer que esa rueda que comentábamos antes empiece a crecer. Porque la potencia y lo bonito y lo magnífico de este método es que cuando crece la rueda, crecen todas esas 6 dimensiones, tú que estás en el centro creces. Y cuando tú creces, puedes con más cosas. Santiago, yo me estoy preguntando, y a lo mejor nuestros oyentes también, ¿cuál es la diferencia esencial entre llevar un reloj en el bolsillo o llevar una brújula? Muy sencillo. Cuando tú llevas una brújula, sabes a dónde vas. Y como que cuando sabes a dónde vas, peleas por ello y no estás pendiente del reloj, estás pendiente de cuál es tu siguiente paso que te va a acercar a tu objetivo. Cuando estás llevando el reloj, estás todo el rato pensando, lo haré bien, voy a llegar. Es una situación de ansiedad, ¿no? Entonces, lo que decíamos al principio, decir, ¿queremos más tiempo? Yo casi que querer más tiempo, lo que querría es tener claro qué es lo que tengo que hacer para conseguir lo que quiero en mi vida. ¿Y hace falta una planificación muy exhaustiva, un planning para utilizar bien esa brújula? Ahora, a ver, muy exhaustiva no. Lo que hay que tener claro es qué es lo que quiero hacer. Porque lo normal es que en un día tengas más cosas que hacer que minutos tienes en el día. Entonces van a tener que priorizar. Entonces, o tienes claro qué es lo que metes primero en ese día para conseguir lo que tú quieres, o al final es que va a llegar todo el mundo con el famoso tienes un minuto, te importa que te interrumpa, una llamada, un email, y cuando te das cuenta se me ha pasado el día. No he parado de hacer nada, pero que me mueva no significa que esté avanzando. Esa es la gran diferencia. Por tanto, invertir en planificar tu día, o planificar las horas de tu día, o incluso tu mes, es invertir en tiempo también. Es invertir en la mejor inversión que puedas hacer en tu tiempo. Yo siempre digo que minuto que pierdes, o que inviertes, o que destinas a lo que sería planificar lo que vas a hacer en el resto del día, te lo ahorras entre 4 y 5 veces. ¿Por qué? Porque sabes lo que vas a hacer y no dudas. Y nos ha pasado alguna vez seguramente a todos. Decir, bueno, ahora tengo un cuarto de hora, ¿y qué es lo que voy a hacer?
no lo tenía pensado. Entonces, ¿qué pasa? Ese cuarto de hora pasa sin pena ni gloria. Hay gente que, sin embargo, dice que se pierde mucha espontaneidad si lo tienes todo tan planificado. Deja hueco para la improvisación también. Planifica la improvisación. Hay una ley que siempre decimos cuando la aplicas es tienes que prever los imprevistos también. Y dices, bueno, ¿esto cómo se puede hacer, no? Tienes unas zonas, digamos, unas franjas horarias en las que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Si has quedado con un cliente, si tienes que recoger a los niños, si tienes que ir al gimnasio. Es decir, porque ten en cuenta que tienes que planificar todo lo que ocurre en las 6 áreas de las dimensiones de tu vida. Pero entre ellas puedes dejar lugar o puedes dejar huecos para que ocurra lo imprevisto. Pero nunca más allá, porque si no, lo que tú quieres conseguir no lo harás. ¿Qué papel juega la concentración en la gestión del tiempo, en la planificación de tu día, de tu mes? El foco, ¿no?, del que tanto se habla ahora mismo, sobre todo en el ámbito emprendedor y empresarial. Para mí es la clave. Es decir, primero es tener claro cuáles son tus objetivos. Yo siempre digo que los resultados no son casuales, siempre son causales. Es decir, hay una causa detrás de que las cosas ocurran y de que las cosas salgan, ¿no? Y sobre todo que salgan como tú quieres que salgan. Entonces, la primera de los 4 factores es tener claro cuáles son tus objetivos. El segundo es tener la capacidad de desarrollar y de mantener una actitud con ilusión, proactiva, con ganas. La tercera es conocer el método adecuado. Nosotros el que enseñamos es el del reloj productivo. Y por último, tener la capacidad de desarrollar unos hábitos y que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, lo que me estabas comentando, ¿qué importancia tiene el foco? Pues es el primero de los 4 factores. 4 factores que multiplican entre sí y que cuando uno es muy bajito el resultado es 0. ¿Época de cambio o cambio de época? La rueda del hámster, en Radio Emprende. La rueda del hámster en estos momentos se desplaza hacia Asturias, de donde es Berto Pena, uno de los gurús de la productividad en este país que ha encontrado su vocación dedicándose a ayudar a personas a gestionar mejor su tiempo. Berto asegura que durante muchos años su carrera profesional estuvo lastrada por la improductividad y los malos hábitos. Tras casi 20 años dedicado a fundar empresas y proyectos online, dirigir equipos de trabajo en diferentes partes del mundo y después de una carrera relativamente exitosa, llegó el momento en que dijo «basta» y se propuso dar un giro drástico a su vida para vivir de verdad. Ha aprendido a organizarse tan bien que vive a lo largo del año entre Madrid, Gijón y Ciudad del Cabo. ¿Qué tal, Berto? Hola, encantado de estar con vosotros. Berto, ¿cómo se vive entre Madrid, Gijón y Ciudad del Cabo? Pues gestionando bien tu tiempo, siendo tu jefe y sobre todo teniendo muy claras las prioridades, ¿eh? ¿Dónde está lo importante para ti? Porque tú, Berto, sabes tus prioridades porque tú eres autodidacta, ¿no? Has aprendido con tus propias experiencias, errores, aciertos, ¿no? Sí, así es. Yo llegué a la productividad personal por de rebote y por pura necesidad. Yo, una época en la que tenía un trabajo muy exigente y durante muchos años trabajé mal, sin darme cuenta, hasta que llegó la época en la que mi trabajo me demandó más y todos esos malos hábitos que llevo arrastrando tantos años pues empezaron a pasar factura. Me harté y dije, hasta aquí, y me planté y dije, tiene que haber algo, tiene que haber una mejor forma de trabajar, porque yo tenía al lado gente que trabajaba muchísimo más y era capaz, y yo no. Y de rebote, pues de casualidad, encontré un mundo llamado productividad personal que me brindó los hábitos, las herramientas, los recursos, la forma de hacer, para dar un giro a la forma de trabajar. Y esos descubrimientos pues fueron tan bonitos y tan reveladores que me dejé a mí mismo que esto se lo tenía que contar a la gente. Y desde hace unos años me dedico a contar esto a otras personas. Berto, aquí estamos para que nos cuentes cuál es para ti el principal hábito de productividad, el más importante. Bueno, es difícil, es como si me obligas a elegir mi película favorita. Tendré a lo mejor 15 o 20 películas, pues 15 o 20 hábitos. Pero yo creo que uno de los más importantes es empezar el día sabiendo lo que quieres conseguir y sobre todo, por personalizarlo en uno, a mí me encanta empezar el día siempre haciendo la tarea más importante, más complicada, más dura y que más resultados te da el día, ¿no? Generalmente solemos empezar al revés. Solemos empezar con lo que no tiene valor, como por ejemplo el email, o haciendo tareas pequeñitas que son muy fáciles de hacer para ir calentando, ¿no?
pero es justo lo contrario lo que tenemos que hacer, empezar el día. Eso fue uno de los primeros hábitos que yo puse en marcha, nunca me ha abandonado y he compartido esto con mucha gente y todo el mundo que lo ha probado nunca falla. Este es un hábito, yo diría, de los de oro. Empezar el día siempre, la primera tarea del día, haciendo lo más complicado del día, lo que más resultados te va a dar. Berto, eres un defensor también de aplicar el concepto modo avión a lo personal. Cuéntanos qué es esto. Sí, bueno, el modo avión es simplemente una forma de decir que hay que proteger la atención. La atención es lo más importante, lo más sagrado que tenemos en muchas áreas de la vida, pero por centrarlo un poco en lo que estamos hablando en el trabajo, ¿no? La atención es lo que pone todo lo bueno que tienes y eres en un solo punto. En una conversación con un cliente, en una reunión, en una llamada de teléfono, un email, en una tarea. Y el problema es que cada vez vivimos en un mundo más distraído. Nunca en la historia habíamos estado tan conectados y nunca en la historia habíamos estado tan desconectados de lo que tenemos delante, ¿no? Cada vez nos cuesta más hacer una sola cosa a la vez, poner lo mejor de nosotros mismos en una cosa. Y eso tiene que ver mucho con una cosa que se llama distracciones, también con interrupciones, pero las distracciones son culpa nuestra, culpa mía en cada una de las personas, ¿no? Yo me distraigo cada vez con más tecnología, con más historias que tengo a mi alrededor. Y en vez de poner lo mejor de mí mismo en lo que estoy haciendo, que puede ser, como decía, una tarea, una reunión, o un café, una cerveza, una comida con la familia, pues estamos en otro sitio, ¿no? Por decirlo de una frase muy coloquial, no estamos en lo que estamos, ¿no? Literalmente, ¿no? Y el modo avión es simplemente una forma de representar o de ejemplificar, pues que tenemos que desconectarnos para conectarnos con lo que tenemos delante, ¿no? A mí me interesa mucho, Santiago, te invito a ti también a que participes de esta charla ahora, cómo estar conectados y desconectados de las redes sociales, por ejemplo. Incluyo en ello los emails, las visitas a Facebook, a Twitter. O sea, son necesarias, pero también es verdad que nos desconcentran y nos sacan de las tareas que estamos haciendo. ¿Cómo equilibramos esto? Yo lo que creo es que los grandes villanos de nuestra época, igual Berto también estará de acuerdo conmigo, en estos momentos se están convirtiendo todas esas canales, todas esas hiperconectividades que tenemos, es decir, porque prácticamente estás con una persona y lo ves que no está contigo, está con el teléfono realmente, ¿no? Es decir, se dan ya casos en mesas en los que hay varios comensales y ninguno está hablando con ninguno, y están hablando, incluso me atrevería a decir, a través del teléfono con el que tienen al otro lado de la mesa, ¿no? Paradójicamente es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar esto? Pues hay una cosa que está clara, es decir, lo que tienes es que acotarlo y de alguna manera domeñar ese hábito, dominarlo y dedicarle un tiempo que tú seas capaz de controlar. No puedes estar abierto constantemente a cualquier interrupción. ¿Berto? Sí, pienso igual que Santiago. Yo creo que la clave no es desecharlo, no es demonizarlo ni prohibirlo, sino saber utilizarlo. O sea, al final la tecnología es como un cuchillo de cocina. Si lo sabes utilizar bien es una maravilla, si no, terminas en el hospital. Yo creo que tenemos un poco que tener momentos para eso, momentos donde tenemos que sí estar en redes sociales, momentos en los que sí estar en email, etcétera, y momentos donde no hay que estar, ¿no? Y tiene que haber un punto de equilibrio. Es decir, no puedes tampoco estar desconectado completamente ni tampoco conectado. Entonces, ese punto de equilibrio cada vez nos cuesta más porque nos hemos zambullido en todo este mundo sin hábitos y entonces hemos empezado a utilizar todos estos servicios sin saber utilizarlos y por supuesto lo hemos utilizado mal. Y además es creciente, ¿eh? Dentro de un año va a ser peor y dentro del siguiente va a ser peor. Entonces, sí, o empezamos a saber utilizarlo o grandísimos profesionales van a acabar de alguna forma casi idiotizándose, ¿no? De alguna forma, por decirlo así, ¿no? Berto, entonces tú dices que es algo que es exponencial, que va a ser exponencial, que tenemos que prepararnos para esto, ¿no? Sí, porque si pensáis, por ejemplo, en el teléfono móvil, hace unos pocos años solo hacía dos cosas, llamadas y SMS, y ahora hace 1000, bueno, 1000 no, pero hace muchísimas. Y no hay que ser no hay que tener una bola de cristal para imaginarse que dentro de unos pocos años esto va a ser más creciente cuando no solo tengamos el teléfono móvil, sino que tengamos el reloj, no sé, que todas estas nos vienen encima. Entonces, o empezamos ya a saber utilizar estas cosas, o dentro de muy poco nosotros ni siquiera vamos a vivir nuestra propia vida, ¿no? Va a ser algo terrorífico. A mí me da mucho miedo y en eso estamos algunas personas. Parte de mi labor no es prohibir esto ni ponerlo nada, sino es enseñar un poco que se puede utilizar con ese equilibrio que me refería antes, ¿no? También la multitarea, ¿crees que va a crecer, Santiago, Berto? ¿Creéis que va a crecer de manera exponencial?
La multitarea es uno de los grandes malos, uno de los grandes males a fecha de hoy en el trabajo. Es decir, ¿quién no ha visto alguna vez 27 ventanas de Windows abiertas, un teléfono móvil sonando, estás atendiendo al que está sentado contigo, pero estás hablando con el que pasa por la puerta? Es decir, estamos en modo multitarea como estamos en conexión multicanal, que estaba comentando antes también Berto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El foco es lo principal. Es decir, estoy en lo que estoy en el aquí y el ahora. Estoy contigo, disfruto de ese momento, me centro en lo que tengo que hacer y luego paso a otra cosa. Berto, para eso también es importante, supongo, saber parar. Sí, es saber. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago, de ser consciente del momento. No hacemos tantas cosas a la vez, utilizamos tantas herramientas, tantos servicios, tantas aplicaciones, que realmente no estamos aquí y ahora, ¿no? Y esa falta de conciencia, de contacto con lo que hacemos, que puede ser, repito, una reunión, un email o una comida con un amigo o la familia, pues muchas veces nos hace no parar, o sea, y seguir, porque no sabes dónde está el comienzo, el fin, qué tareas tenías que hacer, qué es lo que no tenías que hacer. Entonces, uno de los problemas del profesional de hoy en día, y del emprendedor, del profesional en general, es que no se pone límites, no se pone límites al uso de email, no se pone límites al uso de redes sociales, no se pone límites a su horario. Y entonces, pues me pasó a mí durante muchos años, no lo digo como, y tú sales a las tantas, no sabes parar, te llevas el trabajo a casa, crees que el fin de semana, por tener cierto cargo, ya te toca trabajar, y no es así. Yo me encuentro con muchos directivos y me dicen, no, yo jefe y tengo que trabajar el fin de semana. Y digo, pues lo dirás tú, porque eres un mal jefe o eres un mal profesional. El fin de semana hay que descansar, ¿no? La cosa es que puntualmente, porque pase algo, pues hay un pico de trabajo, pues incluso es hasta bueno, ¿no? Trabajar a deshoras de forma, ojo, puntual y muy esporádica, ¿no? Pero crear eso como una rutina o una tónica general tienes un problema serio, ¿no? Saber parar y descansar es uno de los rasgos del trabajo inteligente del siglo XXI y cada vez nos cuesta más. Berto, por ejemplo, cambiando de tema, el email, la bandeja del email, muchas veces refleja un caos absoluto. Lo miramos 1000 veces al día. Bueno, 1000 es exagerar, pero quizá 10 o 20 sí que podría ser. Estamos constantemente como, a ver. ¿Cómo se gestiona una bandeja de entrada para que esté ordenada, limpia y que no tengamos que estar constantemente acudiendo a ella? El email es uno de esos rincones que yo creo que aglutina la mayor cantidad de malos hábitos, de errores, fallos y sí, malos hábitos por centímetro cuadrado, por decirlo de alguna forma así un poco improvisada, ¿no? Y es por una razón muy sencilla, no nos han enseñado a utilizar el email. De ningún modo que no nos enseñaron a trabajar, no nos enseñaron a preparar un plan de trabajo. Entonces el email nos zambullimos ahí en el año 90 y pico, el año 2000, cuando fuera, y hemos aprendido sobre la marcha a utilizar una herramienta que se ha quedado casi igual que cuando nació, o sea, una herramienta que no ha evolucionado en los últimos años, y que la utilizamos en el 2014 para un montón de cosas para las que no nació, ¿no? Como por ejemplo, ¿para qué utilizamos el email y no deberíamos utilizar el email? Por ejemplo, hay muchísimos jefes que lo utilizan como herramienta de gestión de equipos. Entonces, el email se puede enviar correos, pues de vez en cuando a tu equipo, pero como única herramienta de coordinación de un equipo es nefasto. Ya. Pues es malo para la comunicación, porque es escrita, pero ahí no se puede matizar, hay gente que lo utiliza como chat, gente que, como apuntabas tú, lo está leyendo cada 2x3, de hecho está abierto todo el día, es como una especie de chimenea que te va dando calorcito ahí durante todo el día. Y cuando no sabes, te metes ahí porque ahí siempre hay algo que hacer, aunque solo sea archivar mensajes y te da la sensación de que haces algo, ¿no? Yo creo que la clave para manejar el email es aprender a base de hábitos, es decir, redescubrir pues que hay formas más inteligentes de utilizarlo, no confundirlo. Hay gente que cree que hemos confundido la herramienta con el trabajo. Hay gente que cree que dice, oye, la tarea más importante del día es vaciar la bandeja de entrada. Digo, madre mía, ¿no será hacer tu trabajo la tarea más importante del día? O tener buenas ideas, o innovar, o analizar la competencia, o no sé. Pero la gente cree que yo mismo, me pasaba 2 horas al día y me pagaban por tener ideas, y me pasaba 2 horas al día en el email, donde no se tienen ideas. En el email se mueven papeles, ¿no? Pero bueno, son estas cosas, yo creo que una mezcla de hábitos, saber organizarlo también, utilizando reglas, y luego saber escribir. Es que no sabemos escribir emails, y al cabo del año escribimos literalmente miles y miles de emails, y no nos enseñan ni nos tomamos la molestia en aprender a escribir emails, y es algo, creo que si repites algo miles de veces al año, creo que deberíamos tomar la molestia de hacerlo bien.
Santiago, tú el pop-up del mail también te molesta, ¿eh? Yo le tengo verdadero pánico a la gente que tiene el email abierto, como comentaba Berto antes. Es decir, no nos han enseñado, totalmente de acuerdo. Es decir, yo el primer curso de gestor de correos electrónicos, la verdad es que lo recibí con bastante entradito ya en años, ya pasando los 3 dígitos, ¿no? Y los 3 decenios. No soy tan mayor. No soy Matusalén. Sí que has gestionado bien el tiempo, que no se te nota. Y la verdad es que te sorprende, es decir, la ignorancia, es decir, lo que conocemos muchas veces de otras aplicaciones, tipo hojas de cálculo, tipo procesadores de texto, y lo poco que conocemos de esta aplicación. Cómo gestionar reglas, cómo gestionar correos, pero voy incluso más profundamente. Algo que ha comentado también Berto, dice, oye, no nos han enseñado a expresar nuestro mensaje con acierto y sobre todo hacer un uso acertado del lenguaje y del, digamos, el call to action, que diríamos, la llamada a la acción. ¿Qué quieres que haga? Porque mandar un email sin que haya un propósito detrás es una pérdida de tiempo tuya, punto número 1, y del que lo va a leer. O estos mails gigantes, eternos, no es mejor, digo yo, coger el teléfono para eso. A ver, a veces nos olvidamos de que el teléfono, oye, vía directa de toda la vida. A mí el pánico que me da es cuando hacemos y copiamos y respondemos a todo el mundo. Pamba, a toda la organización inundada de llamadas. Todo el mundo opina allí, ya. Entonces al final no sabes lo que estás haciendo. Entonces sí, es decir, hay que hacer un lavado y un entrenamiento de muchísimas personas en cómo utilizar acertadamente la herramienta y el objetivo de la herramienta. Berto, vamos a continuar con algo que la verdad es que a mí me preocupa, porque que son las reuniones de trabajo. Sí. Me preocupa porque he estado en muchas reuniones que es que me enfado. Me enfado porque son absolutamente improductivas, pero parece que haya que reunirse, yo no lo sé para qué, a veces parece que para aparentar. Vives en España, Nadia. Pues, no sé si será por eso, pero de verdad que me enfado. Sí, yo conocía gente que se venía arriba con las reuniones, o sea, literalmente. Y el problema es que, aunando lo que comentaba Santiago ahora, yo que decía también que no nos enseñan a participar, preparar en una reunión. O sea, es algo que tú empiezas a trabajar en el mundo laboral, te meten en una sala y se supone que ya sabes tener reuniones. Es que no. Es que una reunión es algo muy complejo y especialmente cierto tipo de reuniones, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que en las reuniones no se trabaja, se habla de trabajo. Y entonces mucha gente cree que estando en una reunión hace muchas cosas. En las reuniones se habla, se coordina, se decide, se planea, pero luego el trabajo es eso que se hace fuera de la reunión. Claro. Entonces cuando tú tienes una mañana entera llena de reuniones, ¿cuándo haces lo que hablas en las reuniones? Quitándole tiempo a la familia, el fin de semana, eso no es una forma de trabajar inteligente, ¿no? Yo creo que un poco como los emails, o sea, hay los 3 grandes problemas de las empresas, hablando en el ámbito de productividad personal, para mí sin duda son las reuniones, el email y las interrupciones. Son de lejos y porque tienen que ver con todo el colectivo y tienen que ver porque se repiten de forma continua todos los días, casi cada hora o cada minuto, cada 5 minutos, ¿no? Entonces tenemos que, un poco como decía Santiago, tenemos que volver al cole. O sea, literalmente, tenemos que aprender, da igual si tienes 35 o 59 años, pero hay que aprender a hacer reuniones, hay que aprender a prepararlas y hay una serie de requisitos. Yo creo mucho en las reuniones si se hacen bien, si no son un arma de destrucción productiva. Totalmente de acuerdo, Berta. Ya lo creo que sí. Es decir, cuando lo estabas comentando me ha venido a la mente yo estuve trabajando durante una temporada en una industria aquí en la zona de Castellón y realmente recuerdo con pánico las reuniones que todos los santos días de la semana, de 6 a 9:30 de la tarde, se producían todo el equipo directivo. Con todo el mundo allí. El lunes era de marketing, el martes era de producción, el miércoles era de finanzas, el jueves y el viernes ya ni me acuerdo porque todos juntos, todos los mismos días, se hablaba de todos los temas indiscriminadamente. Y de ninguno, ¿no? Sin embargo, en otros países habrás visto otros ejemplos diferentes, ¿no? Yo he trabajado en culturas, digamos, inglesas y en alemanes también, que he trabajado bastantes años en multinacionales en los dos. He de reconocer una cosa, es decir, aquí en España tenemos una cintura espectacular, tenemos una visión y tenemos una forma de ver, digamos, soluciones que en otros sitios no es fácil de encontrar. Pero en cambio ellos sí que están probablemente un poquito más educados en este tipo de gestión del trabajo, ¿no? Como comentaba Berto. Es decir, yo reconozco que allí tienen una forma de abordar las reuniones, van al grano, al neto, como decía un jefe mío. Es decir, y cuando se toma una decisión, aquí se ha acabado. Es decir, cada cual hacer el trabajo, pero fuera ya de la reunión, ¿no? Berto, ¿cuáles son las principales dificultades que crees que se encuentra una persona cuando comienza a adentrarse en este mundo de la productividad? Pues saber lo que quiere
Parece una incongruencia, pero yo me reúno a cabo de año con un montón de gente y digo, quiero mejorar mi productividad, quiero gestionar mi tiempo. Y lo primero que os pregunto es, vale, ¿y tienes claro lo que quieres? Y lo que quieres es en términos de trabajo, de tus proyectos, parece una obviedad, pero es que hay un montón de profesionales que van por la vida y dicen, no, yo quiero hacer un montón de cosas. Eso no es tener las ideas claras, ¿eh? O sea, uno no puede hacer todo, ni puede hacer un montón de cosas. Entonces yo, el momento en el que mi vida profesional empezó a cambiar, en este área me refiero, fue cuando empecé a tener claro lo que quería y por ende lo que no quería. Y ahí es cuando empiezas a tomar decisiones. La productividad personal no va de gestión del tiempo, no vas con la vida por un cronómetro por ahí diciendo que bien manejo el tiempo, ¿no? Sino que vas eligiendo. Es cuestión de elecciones, qué hago y qué no hago. Me meto en esta reunión, acepto este proyecto, me cargo con este compromiso, etcétera. Entonces, cuando tienes claro lo que quieres, que se llama prioridades, objetivos, metas, sueños, lo que sea, principios personales o profesionales, todo eso es lo que a ti te ayuda luego a ir decidiendo y a ir empezando a construir esa nueva versión productiva de ti, ¿no? Pero es algo esencial y muchos profesionales que no tenemos o que no tenemos claro qué queremos hoy, qué queremos este próximo mes, ¿no? Para mí es una pregunta esencial y todo parte de un hábito que hemos ido perdiendo con el tiempo, que es pensar. Cada vez corremos más y pensamos menos. Entonces, una persona que corre mucho y piensa poco tiende a equivocarse, ¿no? Se convierte en un Yo creo hámster. que tenemos que tener claro y decir, oye, ¿a dónde quiero ir? ¿No? Si no sabes lo que quieres, da igual lo que hagas. Y si no sabes a dónde vas, da igual el camino que tomes, ¿no? La tecnología a veces ayuda. Hay aplicaciones como HighTrack que nos ayuda a gestionar nuestro tiempo y, por tanto, a elevar nuestra productividad. Háblanos de esta aplicación móvil. Bueno, la tecnología es, un poco como decía al principio, es fantástica cuando sabes utilizarla. Solemos decir en HighTrack que primero los hábitos, luego la tecnología. Entonces, hay mucha gente que me dice, oye, Berto, me gustaría ser productivo, ¿me recomiendas una tableta, un iPad, tal? Yo, pues no te recomiendo nada. Pues si te lo compras vas a ser igual de improductivo, euros menos el bolsillo. O sea, no, la tecnología de por sí no es que te pongan un traje y dices que bien me sienta y ya soy nuevo, ¿no? O sea, tienes que utilizarla con hábitos por delante, ¿no? Y hace años pues decidimos crear una aplicación de un software de productividad, pues un poco pues aunando estas ideas, estos principios, porque yo después de muchos años de utilizar software de productividad, pues lo que había pues era muy bueno, pero a todos les faltaba algo y entonces, oye, ¿por qué no lo hacemos a medida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nos juntamos unas personas y lo pusimos en marcha, ¿no? Y estamos en ese proceso de muy laborioso y muy costoso, como podéis imaginar, de situar una herramienta de software de productividad, pues que es un mercado muy muy saturado y es costoso, pero bueno, ahí está, tenemos ya un público y está creciendo, ¿no? Bueno, Berto, pues como estamos gestionando bien el tiempo, se nos está acabando, pero no sin antes que nos des un consejo final para estas personas que estamos intentando, bueno, nuestros amigos, los que viven en el campo, a lo mejor se están riendo de lo que estamos hablando, que es otra, aunque bueno, a lo mejor ellos también tienen que gestionarse de otra manera. Es que me ha venido a la imagen ahora. En el campo hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Sí, pero bueno, también hay menos distracciones, estás más en contacto con la naturaleza. Berto, ¿algún consejo? Pues yo si tuviera que te diría tres hábitos, así que son con los que yo empecé mi camino. Elige a cada día al terminar lo que vas a hacer mañana, es decir, que tu última tarea del día sea preparar el trabajo de mañana. Y eso implica tener también muy claro, ojo, lo que no vas a hacer, ¿eh? O sea, planificar no solo saber lo que vas a hacer, sino lo que no vas a hacer. Empezar al día siguiente haciendo la primera tarea, la más importante del día, y asegúrate de que al menos durante la primera hora del día vas a tener el móvil en silencio y boca abajo. Si empiezas así, luego me llamáis y me contéis a ver cómo va la historia, porque según esa primera hora del día, que es lo que nos cuesta cada vez más conseguir tiempo de calidad, te va a ir muy bien. Berto, ¿dónde nuestros oyentes pueden recurrir a tus consejos sobre gestión del tiempo?
Bueno, yo llevo ya años en Internet. Lo más fácil es en Internet, en mi página en Think Wasabi. Yo llevo ya bastantes años escribiendo ahí. Think Wasabi. Sí, Think, me de gusta pensar más en el nombre. inglés, y Wasabi, pues como wasabi, ¿no? El japonés, la esta. Y ahí suelo escribir pues ya desde hace unos cuantos años sobre productividad personal, y bueno, ahí me pueden encontrar con facilidad. Bueno, Alberto, pues cuando tengas un hueco, tómate una sidrica a nuestra salud. Eso está hecho. Seguro que tienes tiempo. Seguro que sí. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y tu tiempo en la rueda del hámster. Un saludo, Gracias a Berto. vosotros. Ha sido un auténtico placer, Santiago. Un saludo a todos. Igualmente, Berto, un abrazo. Hasta luego. Gracias. La rueda del hámster con Nadia Montero y Arnau Benlloch. La rueda del hámster. Claves sencillas para tiempos complejos. Continuamos en la rueda del hámster hablando sobre sacarle tiempo a nuestro tiempo, y nos acompaña Santiago Pérez Castillo, que es experto en esto, en gestionar nuestro tiempo. A mí me gustaría saber, ahora hay mucha controversia en cuanto a marcarse objetivos o no marcárselos. Yo estoy leyendo ahora que igual tampoco está tan bien marcarse objetivos, pues si no los consigues. Chica, Nadia, eso de marcarse objetivos por si no los consigues y me penalizo antes de empezar, eso no suena muy positivo, ¿no? Te lo digo de verdad. Lo escuché, lo leí el otro día, me parece que era en El País Semanal, sobre psicología, que decían, marcarse objetivos no lo consideramos tan positivo. Yo creo que no, vamos, mi opinión personal y mi experiencia es que el que no tiene objetivos no sabe dónde va. Y ya lo decían incluso los clásicos, ¿no? Es decir, los antiguos griegos, los antiguos, digamos, filósofos decían cualquier viento es válido, cualquier viento es bueno para el que no sabe dónde va, ya lo decía Séneca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no sabes dónde vas, lo que pasa por delante lo sigues, pasa otro, te va para el otro lado, y entonces moverte, pero no avanzar. Entonces, yo creo que uno de los grandes, digamos, defectos o carencias que tiene en estos momentos el sistema educativo es que no nos está poniendo en la línea de ser ambiciosos y de picar alto. Es decir, parece que, oye, esto es lo que tiene que ser, punto y final, porque me lo merezco, porque yo lo valgo, que diría aquel, ¿no? Entonces hemos perdido quizás en muchos casos la capacidad de soñar. Es decir, y yo, por ejemplo, a mis niños les quiero, digamos, transmitir ahora esa capacidad de, oye, sueña con que puedes conseguir algo, sueña con que puedes hacer algo, sueña que es algo que de normal no te va a llegar y que cuando tú lo veas, cuando estés allí, vas a poder luchar a por ello, ¿no? Pero, Santiago, un objetivo muy grande se te puede hacer como muy pesado, ¿no? Lo ves y dices, ostras, ¿yo esto cómo me lo como? ¿Cómo lo guiso? ¿Cómo lo cocino? Vamos a ver, a mí me gusta siempre... Hay una anécdota que a mí me gustó mucho recordar, que es una anécdota que entrevistaron a un lanzador de jabalina, campeón del mundo, y en un momento dado le preguntaron, dice un periodista, dice, oye, en el momento en el que tú vas a lanzar la jabalina, ¿en qué estás pensando? Y aquel se quedó unos segundos así parado. Y dice, mira, cuando yo voy a lanzar la jabalina, lo que estoy pensando es que le voy a dar a la luna. Y aquel le dijo, hombre, ¿a dónde vas? Dice, ¿cómo le vas a dar a la luna? Eso es imposible. Dice, probablemente, pero ¿verdad que soy el campeón del mundo? Entonces, pica alto. Tus objetivos tienen que ser ambiciosos. Y realizables o no, yo siempre lo que digo es que tardarás más si son un poquito más altos. Pero si al final estás convencido, encuentras la manera de llegar a ellos. Quizá tardes menos también si sabes distinguir entre lo importante y lo urgente, volviendo a nuestra gestión del tiempo. Seguro. Hay una matriz muy famosa, que es la matriz de Eisenhower, el general que organizó el desembarco de Normandía, que por cierto dentro de poco es el aniversario. Y entonces él lo que definió es que toda tarea tiene dos características, o es importante o no es importante para ti, y es urgente o no es urgente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si hacemos el cruce en esa matriz, normalmente la mayoría de gente lo que nos encontramos es viviendo en el cuadrante de todo es urgente y todo es importante. O sea, es básicamente un cuadrante de ansiedad, de adrenalina, de trabajar, como dijéramos, el corazón en un puño, y es el cuadrante de los infartos de miocardio, hablando pronto y claro. Es decir, ahí es donde realmente te da.
Entonces, ¿qué ocurre? Si fuéramos capaces de centrarnos en hacer lo importante, pero con un poquito de perspectiva, la planificación que comentábamos antes, cuando yo tengo claro a dónde quiero llegar y puedo ir viendo con el tiempo, con perspectiva, qué es lo que tengo que hacer, esa ansiedad empieza a desaparecer. Santiago, mucha gente estará pensando, cuéntale eso a mi jefe. Sí, probablemente se lo tenga que hacer, porque las mejores organizaciones, cuando hemos llevado a cabo cambios, siempre es cuando el jefe se lo cree. Y de ahí, esto es como una cascada. Claro, porque si para el jefe todo es importante y urgente, tú te lo tienes que comer. Probablemente haya que hacérselo ver al gerente. Y es lo que ocurre muchas veces. Yo siempre he dicho que las escaleras se barren de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba. Entonces, cuando el jefe cree en lo que estamos haciendo, en un método de gestión del tiempo personal y luego lo traslada a todo su equipo, bueno, no os podéis imaginar. Estamos hablando de incrementos de ventas o de productividades que están rozando el 23-24%. Dices, esto es imposible, esto es estratosférico. Es posible. Santiago, háblanos un poco de estas actividades de alto rendimiento que nos hablabas al principio. ¿Cuáles son? ¿Cómo distinguir que son de alto rendimiento? Hay una manera de definirla, es decir, oye, una actividad de alto rendimiento para ti es algo que te va a acercar a tu objetivo. Es decir, tú imagínate que tienes los 1.440 minutos que estábamos hablando antes. Imaginemos que no son minutos, es decir, que parece que como cuando se va un minuto no perdemos ni ganamos nada. Imagínate que son 1.440 euros, Nadia, que te los doy encima de la mesa todas las mañanas cuando te levantas y al final del día tienen que haber desaparecido. La diferencia es qué hago yo con esos 1.440 minutos. ¿Me los voy a llevar a un banco que me va a dar un fantástico 15, un 20%? ¿O me los voy a llevar a un miserable banco que me va a dar un 0,1, 0,2? Me gusta esa metáfora a mí. Sí, ¿Dónde los metes? Es decir, me ¿dónde los gustaría inviertes? que fuera realidad. Además, todos los días, Ya ves. No se acaba. Entonces, digamos, ¿dónde metes esos 1.440? ¿Dónde te metes esos 1.440 minutos? Es en actividades de alto rendimiento, o sea que te van a dar mucho rendimiento, te van a permitir alcanzar lo que tú quieres hacer. Y en cambio hay otras cosas de interrupciones, de cosas que no van a ningún sitio, de estas llamadas, de estos emails, de esas pérdidas de tiempo, estamos invirtiéndolo en bancos de muy bajo rendimiento. La rueda del hámster, un programa de inspiración para el cambio. Radio Emprende. 1, 2, 3, despierta ya. La banda sonora del emprendedor. Hola, soy Oriol López Villena, asesor fiscal, autor del libro Creando una empresa de éxito y un apasionado de la organización empresarial. Es por ello que ayudo a empresarios a obtener mejores resultados en sus empresas y a hacerlo de manera que ganen libertad y disfruten. Hoy te mostraré los 10 trucos que me permiten tener el tiempo suficiente para las cosas realmente importantes. Empecemos. La manera más inteligente de utilizar tu tiempo es decidir lo que es más importante y luego hacerlo. En otras palabras, siempre hay que poner primero lo primero. Define claramente tus objetivos. Mira cada tarea y pregúntate, ¿me acerca a mis objetivos? Si la respuesta es no, hazla después de haber hecho las demás tareas que sí te acercan. Recuerda la regla de Pareto, es decir, que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Utilizo lo anterior para establecer una orden de prioridades y una lista diaria de cosas a hacer, pero también de cosas a no hacer. Domina el arte de la delegación y ayuda a los demás a dominarlo. Haz reuniones más rápidas, más eficaces y menos consumidoras de tiempo, por ejemplo haciéndolas de pie, enviando un orden del día y preparando un plan de acción al final de las mismas. Calcula tu prime time, es decir, el momento del día en que eres más creativo y productivo, y reserva esta parte del día para hacer tus tareas más importantes. No pospongas las cosas, sobre todo las tareas que parecen difíciles o desagradables. Invierte en una grabadora portátil o en una aplicación móvil que te permita dictar emails, por ejemplo. Y lo más importante, captura todas aquellas grandes ideas que tienden a surgir en los momentos más insospechados. Hay aplicaciones como Evernote que te permiten tomar notas, hacer fotografías o guardar cortes de voz de forma ordenada. Por último, recordarte que puedes conectar conmigo en LinkedIn y te daré más consejos de organización empresarial.
Si queréis más información sobre Oriol López, tenéis que ir a www.oriollopez.cat. Y continuamos hablando de productividad, continuamos hablando de gestión del tiempo y cómo hacer que esto que hoy hemos aprendido no sea flor de un día, porque esto es lo complicado. Porque esto lo puedes hacer un día, dos, pero luego ya... ¿Cuántos propósitos, Mañana me planifico. Sí, y sí, mañana estás planificado, pero pasado ya, nos metemos otra vez en la rueda del hámster. Esto me recuerda a los brindis al sol que hacemos en Nochevieja, ¿no? Es decir, este año aprendo inglés, voy a adelgazar, voy a correr más. ¿Cuántos han caído ya? Te plantas el 30 de diciembre del año siguiente y dices, anda. Ni uno. No, pero vamos a ver. Aquí la clave de todo esto, como decíamos antes, es desarrollar el hábito que se mantenga a lo largo del tiempo. Es decir, hay una frase de un motivador americano que se llama Jim Rohn, que a mí me gusta mucho siempre citar, que dice que la motivación te ayuda a comenzar, pero es el hábito el que te mantiene en el camino. Es decir, una cosa es que asistas a un curso, que tengas una sesión de formación o una sesión personal y te pongan las pilas, ¿no? Es decir, ese chute de adrenalina, ese chute de motivación, digamos, esa píldora, ¿no? Pero al día siguiente, no nos engañemos, todos volvemos al mundanal ruido, volvemos a nuestro puesto de trabajo si lo tenemos, o volvemos a nuestra vida normal, ¿no? Y lo que ocurre es que el resto del mundo no ha asistido a ese curso. Entonces la gente sigue haciendo lo que hacía antes de ayer, con lo cual tienes que luchar contra viento y marea, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos que las cosas tienen que empezar primero desde ti. Es decir, cambia tu micromundo, cambia tus hábitos, cambia tu forma de ver y de hacer las cosas y no te preocupes, la gente poco a poco va a notar el cambio. Y si además le vas explicando qué es lo que está ocurriendo y por qué lo estás haciendo, la gente además lo entiende porque lo agradece, porque va a redundar en tu beneficio y en el suyo también. Claro. Hablabas de cursos, cursos como el tuyo, por ejemplo. Háblanos un poco qué aprende la gente yendo a cursos así. Pues mira, la verdad es que el curso del reloj productivo, la verdad es que está rodando muy bien. Llevamos ya 27 ediciones. De hecho, ayer en Sevilla dimos la 27ª y la próxima, la 28ª, la número 28, la impartimos en Málaga el día 17 de junio. Pero bueno, hay muchas más programadas, tanto a nivel, digamos, in company dentro de las empresas como a nivel, digamos, en abierto. Y la gente viene con dos inquietudes. Hay dos perfiles. Hay gente que viene desde la parte profesional, que los envía a veces su jefe, o a veces el mismo jefe es el que dice yo quiero ir, o el departamento de recursos humanos dice quiero que seas más productivo para que trabajes más, ¿vale? Entonces vienen con un enfoque muy claro. Y hay otro grupo que lo que viene es con quiero estar más tiempo con mi familia, quiero dedicarme más a mis hobbies, yo no estoy contento, no estoy ilusionado y me gustaría ver qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y cualquiera de estos perfiles puede asistir al mismo curso, quiero decir, no es solo para empresas, no es solo para trabajadores, no es solo para alguien que quiera gestionar su tiempo personal. No, es en abierto. Además, lo enriquecedor de ello es que te sientas con gente que no tiene exactamente tus mismos problemas, algunos sí, otros no, y te das cuenta de que no somos bichos raros. Es decir, te das cuenta de que lo que le pasa a él me pasa a mí, lo que me pasa a mí le pasa al otro, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo la gente se enriquece primero de sus reflexiones, evidentemente de lo que aprende, pero luego también de las reflexiones y del trabajo en equipo con los demás, porque es una formación muy práctica en la que, a diferencia de otros cursos de mejora de la productividad o de gestión de la productividad personal, que te enseñan mucho pero practicas poco, aquí el ratio es al revés. Practicas mucho y aprendes mucho de lo que te van contando y vas viendo, ¿no? Santiago, yo no quiero acabar esta entrevista sin que hablemos del futuro, que son los más pequeñitos de la casa. ¿Y cómo se les puede hacer y entrando ya en esto de la excelencia en la gestión del tiempo? Cómo nos gusta aquí pensar en los pequeños, ¿eh? Hombre, es que son los siempre, que siempre. Ojalá nosotros hubiéramos tenido a nuestro padre enseñándonos a organizar una agenda, por ejemplo. Pues sí. Mira, yo es algo que... Yo tengo dos niños, uno de 9 y otro de 11 años, y la verdad es que no les puedes dar toda la carga, digamos, de mejora de productividad, porque no, son muy pequeñitos todavía, pero sí que empiezas a darle pequeñas pildoritas que ellos van asimilando, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, es decir, en un momento dado mis dos pequeños pues les apetecía montar a caballo, ¿no? Entonces yo les desarrollé y les dije, bueno, a la hora de la verdad no nos engañemos, es decir, es tan sencillo como coger lo que vale el subir a caballo media horita y darles... Pero dije, voy a aprovechar esto para que vean y conozcan un poquito el valor de lo que significa pelear
buscar, investigar, incluso llegar a esforzarte por conseguir algo, ¿no? Entonces hice una pequeña meta, desarrollé según el método del reloj productivo y les dije, bueno, tenéis que averiguar qué es un caballo, dónde vive, qué colores de caballo hay, películas de caballo, qué cuesta subir a caballo, dónde vamos a subir a caballo, dibújame, hazme una foto con un caballo. Y cuando tengas todo este mural hecho, no te preocupes que iremos y ya conociendo eso vas a apreciar lo que realmente supone subir a caballo, ¿no? Santiago, ¿dónde podemos informarnos más cositas sobre ti y sobre tu trabajo? Mira, en la página web www.imvalencia.com. Además es curioso porque acabamos recientemente de subir una aplicación, es decir, un cuestionario de autodiagnóstico que te permite evaluarte cómo estás tú en las 6 dimensiones de la rueda de la vida. Es decir, haces una primera estimación de esas 6 dimensiones. Recuerda brevemente cuáles son esas 6 ruedas, que creo que son muy importantes. Sí, las 6 ruedas que hemos comentado antes. Recordamos que había una rueda que era donde estabas tú, el yo integral en el centro, y tenía 6 dimensiones. Una que era la familiar y del hogar. Tiempo para la familia y para el hogar. Exacto. La financiera y profesional, que es la que todos deseamos tener, ¿no? Uh-huh. La mental y educativa, es decir, en qué te gustaría a ti crecer y aprender, ¿no? Formación. Formación, ¿no? No la que te hacen ellos aprender, sino la que a ti realmente te gustaría. La que eliges. La que eliges, ¿no? Luego la parte física y de salud, es decir, como dice aquel, la salud no la da Dios, tienes que trabajártela tú y tienes que correr tú, ¿no? Y la parte social y cultural, es decir, no somos ermitaños, es decir, estamos rodeados de gente que nos aprecia y con la que nos relacionamos. Y por último, la parte espiritual y ética. Valores, convicciones, creencias. Muy bien, pues si os parece nos quedamos con esta rueda de la vida, como la rueda del hámster, pero que gira de una manera más armónica. Y en cuanto acabe el programa, vamos todos a hacer ese test a ver cómo lo llevamos, si está equilibrado o no. Os va a gustar mucho. Y también decir que tienes tu espacio en Radio Emprende. Claro que sí, todos los lunes. Todos los lunes, que te escuchen aquí en Radio Emprende. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu sabiduría, Santiago. Un placer estar con vosotros, Nadia y Arnau. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es momento de hablar de alimentación consciente. En el programa de hoy hablamos con Mariano Granero, coach nutricional e historiador del arte. Vamos, que su vocación es ayudarte a alimentarte mejor y con arte. Hoy, al hilo del tema del programa, viene a hablarnos sobre cómo alimentarnos para mantenernos en altos niveles de productividad. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Igualmente, ¿de qué manera afecta lo que comemos a nuestro nivel de rendimiento cada día? Pues afecta muy directamente. Cualquiera tiene el ejemplo de haberse comido, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los típicos espagueti carbonara con un postre muy azucarado, suculento, con un tiramisú de postre, por ejemplo. Y claro, el cuerpo necesita emplear mucha energía para llevar a cabo esa digestión, con lo cual la energía que empleamos en esa digestión es una energía que no vamos a tener disponible para llevar a cabo nuestro trabajo, por ejemplo, para irnos, si a continuación tenemos que ir a trabajar, por ejemplo. O sea que el sopor en ese momento es... El sopor es automático. Sin embargo, hay mucha gente que dice, uy, es que hoy necesito mucha energía, dame ese plato de pasta con carbonara que ya la quemo en media tarde. Sí, sin embargo, yo en ese caso recomendaría hidratos de carbono, pero por ejemplo refinados, fruta, verdura, una proteína de calidad. Como decíamos, nuestro principal recurso es la energía vital, pero esa energía vital se nos puede ir comiendo ciertos alimentos. Has comentado alguno, pero ¿cuáles son los grandes grupos de alimentos que nos roban energía, que nos quitan? Pues para mí los alimentos que nos quitan energía son los muy azucarados, los alimentos procesados. Cuando dices procesados, ¿a qué te refieres exactamente? Porque lo oímos mucho, pero... Cuando digo procesados me refiero, para que lo entienda todo el mundo, a cualquier alimento que no esté en la zona de frescos de un supermercado, de una tienda, que normalmente va envasado y que cuando coges la etiqueta tiene más de 5 ingredientes. Vale. ¿Y los alimentos que te hacen acumular energía para rendir más, cuáles serían? Hemos hablado de los que te la quitan y ahora vamos a hablar de los que te la dan. Pues alimentos, en este caso
podríamos hablar de, sin entrar en detalles para no aburrir, de índice glucémico, que son los alimentos que te hacen subir el índice de azúcar en sangre, pero de manera estable y lenta. Es decir, como decía antes, cereales integrales. Siempre digo cereales integrales porque no soy partidario de las harinas refinadas. Por eso, porque tienen un pico de azúcar muy alto en sangre que luego muy rápidamente baja. Fruta, verdura, porque contienen mucha fibra y entonces hacen la liberación de energía lentamente. Y todo lo que sean alimentos como muy azucarados o muy refinados que liberan la energía muy rápidamente, eso nos hace tener picos, que es como una montaña rusa. Sí, el típico chute de chute, azúcar. Hay gente que dice, es que necesito ahora mismo un refresco azucarado. Y dentro de un rato tienes el efecto rebote y estás más cansado, estás más irascible, más de peor humor. ¿Eso ocurre? Claro, porque afecta a tu humor también. O sea, no solo a tu productividad. ¿Hay relación entre la manera de comer y episodios de decaimiento, de mal humor? De decaimiento, de bajada brusca de los niveles de azúcar en sangre. Claro, y hay mucha gente que coge el cafecito, se lo toma y otra vez otro pico, ¿no? Otra vez otro pico. El cafecito sí es con azúcar, sobre todo, sí. Claro, para arriba. O el típico refresco. Sí, o una chocolatina. O una chocolatina. Y entonces entramos en un círculo vicioso de picos arriba y abajo de manera continua que no son nada recomendables para la productividad y para el bienestar. Eso de comer un sándwich enfrente del ordenador, una cosa muy yankee, pero que cada vez se está instaurando más en nuestras empresas, ¿eso de productivo tiene algo? Yo creo que no. De productivo no tiene nada porque lo primero que estás haciendo es no prestarte atención. Ni siquiera te estás dedicando a 10 minutos a ti mismo, a parar, a disfrutar de lo que comes, porque es otra recomendación que a mí me gusta hacer. Disfruta, comas lo que comas, ya sin entrar en detalles. Disfruta de lo que comes cuando comes. Esos 10 minutos, disfruta de ese sándwich, de su contenido, de su sabor, del sabor del pan, del sabor del jamón o de lo que lleve. Disfrútalo. Sé consciente de ello. Y vuelve luego, después de esos 10 minutos, vuelve al ordenador si es necesario. Y serás más productivo. Y serás más productivo. Porque tu cuerpo estará más contento, ¿no? Estarás más contento y estarás más relajado, seguro. Luego, otra cosa que nos mantiene con una elevada energía es tener una flora intestinal muy sana y en su sitio y completa. Con lo cual, probióticos. Sí, porque los alimentos procesados te producen realmente que esa flora intestinal vaya muriendo poco a poco. Se vaya muriendo poco a poco y se vaya convirtiendo en una flora intestinal de putrefacción, que se llama. Mariano, te han nombrado hace poco embajador en Valencia de Food Revolution. ¿Nos cuentas qué es esto? Que suena muy bien. Sí, pues esto es un honor que he tenido, que me han seleccionado en Valencia para ser embajador de este movimiento que lo promueve la fundación de Jamie Oliver, que es un cocinero inglés. Lo conocemos. Y que tiene un movimiento a nivel mundial con embajadores en muchas ciudades del mundo, en la mayoría de ciudades del mundo, y que nos dedicamos, que nuestra misión es promover la alimentación saludable, la alimentación con alimentos frescos y naturales, sobre todo especialmente dirigido a los niños y a la gente joven. A que aprendan a comer bien desde pequeños, en su casa y en el colegio, y muy importante que aprendan a cocinar, tanto en su casa como en el colegio. Y esto sí que es una asignatura pendiente, que es que la cocina sea una asignatura en los colegios. Claro, porque si no luego te vas a por el paquetito. Claro, procesados. Entonces, que sepan la importancia, que conozcan la importancia de los alimentos naturales, y la mejor manera entendemos que es tocándolos y cocinándolos. Hablando de niños otra vez, ¿ves? Ya volvemos a hablar de los niños, cómo nos gustan. ¿Cuál es la merienda ideal para un niño? Desde luego no me vas a decir un pastelito. Un pastelito, sin decir marcas. Para mí, la gestión del tiempo incluye la rentabilidad. Y la rentabilidad, con eso me refiero a la inversión en salud. Y tampoco lleva tanto tiempo preparar, cortar y pelar una fruta para darle de merendar al niño. O darle una proteína también, que sea de calidad. O un bocadillo con pan integral. Si tampoco no es buscar nada extraño ni nada raro. Son cosas que están al alcance de casi todo el mundo. Es simplemente dedicarle un par de minutos. ¿Un bocadillo con fiambre es algo bien para merendar para un niño?
Sí, en general sí. Si el fiambre no es grasa pura por supuesto que no lleve grasas hidrogenadas, grasas trans y este tipo de cosas. Que sea un producto lo más natural posible. Vamos, y por supuesto la fruta para los niños. Hay que invertir tiempo también en leer las etiquetas y en informarse un poquito, porque hay falta de información. Sí, eso para mí forma parte del hecho de ser consciente. Claro. Hoy en día no podemos decir que hay falta de información, porque hoy tenemos a nuestro alcance por Internet toda la información. Es falta, a lo mejor, de motivación. De motivación, sí, en muchos casos falta de motivación. Y que te dejas llevar por el packaging precioso en lugar de girarlo y leer la etiqueta, ¿no? Sí. Es una de las recomendaciones que yo hago, leer las etiquetas. Marino, ¿y algún consejo final para que nuestros oyentes se animen a poner en práctica todo este tipo de conceptos para llevar una alimentación más productiva? Yo aconsejo tomar conciencia. Solo eso. De momento solo eso. Pararte y pensar qué estoy comiendo, para qué lo como, aunque de momento no vaya a hacer ningún cambio, ni quiera dejar de comer lo que como. Pero simplemente me paro y me hago consciente de lo que como, de cómo me sienta en mi organismo, y por lo menos ya lo sé, y a partir de ahí puedo empezar a decidir si me conviene, no me conviene o quiero cambiar. Qué importante es gestionar el tiempo para todo, ¿no? Para todo, para comer, para vivir, para dormir, para todo. Muchas gracias, Mariano, y esperamos verte muy pronto otra vez con nosotros aquí en la Rueda del Hámster. ¿Y en la web? ¿En qué web te podemos leer? Eso. Yo tengo mi blog que se llama Nutrición Congruente en WordPress. Y ahí te podemos encontrar. Ahí me podéis encontrar. Perfecto, Mariana, pues muchísimas gracias por venir a la Rueda del Hámster. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Pues hasta aquí hemos llegado en la Rueda del Hámster. Esperamos haber aprovechado bien el tiempo y que esta horita haya servido de mucho. Recuerda que puedes escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía en radioemprende.com o a la hora que más te apetezca, con los podcasts del programa en la web o en tu aplicación móvil. Si aún no nos sigues en la fanpage de Facebook, ahora es el momento. Solo has de poner La Rueda del Hámster y clicar en me gusta para estar bien informado de todos los temas que tratamos. Volvemos la semana que viene con nuevos conceptos para que te ayuden a hacer de tu vida una obra de arte. Hasta el próximo sábado. Sed felices.